La llave inglesa se le escapó de la mano a Roy Bennett y resonó contra la placa metálica de la cubierta. Se limpió la grasa de las palmas de las manos en sus pantalones de trabajo ya manchados y se agachó para recogerlos. Otro turno de 12 horas en el taller de mantenimiento del puesto de avanzada 7 estaba casi terminado, y su espalda le recordaba cada tornillo que había apretado y cada panel que había soldado. Los equipos mineros de esta colonia de asteroides sufrieron mucho desgaste debido a las constantes operaciones de perforación. Roy había pasado todo el día reparando una enorme procesadora de mineral que había decidido averiarse justo en medio de la producción. La máquina ahora zumbaba suavemente detrás de él, su rítmico golpeteo una nana familiar para sus oídos cansados. Recogió sus herramientas y comenzó a cargarlas en su carrito cuando un sonido rompió el ruido ambiental de las instalaciones. Fue un rugido, pero no del tipo mecánico al que estaba acostumbrado. Esto era orgánico, desesperado y provenía de algún lugar más allá de los muros protectores de la colonia. Roy hizo una pausa y escuchó. El sonido se repitió, seguido de otro rugido que armonizaba con el primero de una manera que denotaba auténtica angustia. Tenía que haber dragones. Compartían este sector del espacio con los humanos, manteniendo una coexistencia incómoda que consistía principalmente en no estorbarse unos a otros. Su curiosidad pudo más que él. Roy abandonó su carro de herramientas y caminó hacia la esclusa de aire este. Los sonidos provenían sin duda del sistema de cañones que atravesaba la superficie del asteroide a unos 400 metros del perímetro de la colonia. La esclusa de aire se abrió y Roy se puso su traje ambiental. El asteroide poseía una atmósfera respirable gracias a un trabajo de terraformación realizado décadas atrás, pero era tenue y fría. Para prevenir, cogió una linterna portátil y se adentró en el terreno rocoso. Los hijos gemelos del sector de la deriva carmesí pintaron el paisaje en tonos naranja y rojo intenso. Largas sombras se extendían sobre las paredes del cañón mientras Roy se dirigía hacia el origen del ruido. El rugido había cesado, reemplazado por una respiración agitada y lo que parecían gemidos. Al rodear una roca del tamaño de un pequeño edificio, Roy se detuvo en seco. Dos dragones yacían enredados en el fondo de una sección estrecha del cañón. Sus alas estaban enredadas de una forma tan enmarañada que parecía como si alguien hubiera intentado trenzar cables de acero con los ojos vendados. El macho de pelaje bronceado estaba en el fondo, con el cuello estirado en un ángulo incómodo. La hembra de color azul plateado estaba parcialmente encima de él, con una de sus alas retorcida hacia atrás de una manera que hizo que Roy se quedara mirándola. Ambos dragones giraron sus enormes cabezas hacia él cuando se acercó. Sus ojos, cada uno del tamaño de un plato llano, seguían sus movimientos con una mezcla de dolor y algo que podría haber sido vergüenza. Roy levantó las manos en lo que esperaba fuera un gesto universal de paz. Por supuesto, ya había visto dragones antes. A veces venían a la colonia para comerciar o para usar la estación de repostaje, pero nunca había estado tan cerca de uno, y mucho menos de dos que claramente estaban en apuros. El dragón macho intentó hablar, pero lo que salió fue una confusa mezcla del lenguaje de chasquidos que los dragones usaban entre sí y una lengua humana común chapurreada. El dolor claramente dificultaba la comunicación. Roy se acercó, su ojo de mecánico ya evaluando la situación. Caminó lentamente alrededor de la pareja enredada, observando cómo las membranas de las alas se habían plegado y retorcido a través de las estructuras óseas de soporte. Era como presenciar un fallo catastrófico en un sistema hidráulico, solo que estas eran criaturas vivientes capaces de partirlo por la mitad si entraban en pánico. La dragona logró hablar con mayor claridad. No puede moverse, está atascado, sus alas están atrapadas. Ya lo veo, dijo Roy, manteniendo la voz tranquila y serena. Hacía mucho que había aprendido que el pánico nunca solucionaba nada. ¿Cómo sucedió esto? El dragón macho gruñó, un sonido que Roy sintió en el pecho. Estaba volando, compitiendo, colisión en un paso estrecho. Roy asintió, comprendiendo de repente.
Probablemente estaban presumiendo y calcularon mal las estrechas paredes del cañón. El impacto los hizo caer en picado y sus alas se enredaron durante la caída. Cuanto más luchaban por liberarse, más se apretaban los nudos. ¿Puedes desenredarnos?, preguntó la mujer. Había esperanza en su voz, pero también duda. Roy se agachó y examinó el nudo más cercano. La membrana del ala quedó tensa entre dos huesos de soporte, creando un bucle por el que había pasado otra sección del ala. Detrás de eso había otro enredo y otro más. Era complejo, pero no imposible. Tal vez, dijo con sinceridad, pero llevará tiempo y necesitaré tocar tus alas. Tendré el máximo cuidado posible, pero podría doler. El dragón macho siseó. Eres simplemente humano, pequeño, débil. ¿Cómo puedes ayudar donde nosotros no podemos? Porque tengo manos, dijo Roy simplemente, mostrando sus dedos enguantados. Y porque me paso los días solucionando problemas. Claro, normalmente implican tuberías y cables, pero el principio es el mismo. La dragona se movió ligeramente, provocando que ambas criaturas gruñeran de dolor. No tenemos otra opción. Llevamos aquí 3 horas. Si no nos liberamos pronto, el daño en las alas podría ser permanente. El dragón macho, cerró sus enormes ojos y exhaló con resignación, un suspiro que envolvió a Roy como una cálida brisa. Bien, haz lo que tengas que hacer, alitas. Roy ignoró el insulto. Le habían dicho cosas peores. Se quitó el guante y tocó con cuidado la membrana del ala cerca del primer nudo. El material era más cálido de lo que esperaba y sorprendentemente resistente. Podía sentir los vasos sanguíneos bajo la superficie palpitando al ritmo del corazón del dragón. De acuerdo, dijo más para sí mismo que para ellos. Déjenme ver mejor este lío. Volvió a rodear las alas enredadas, esta vez prestando atención a cómo se conectaba cada sección con la siguiente. La complejidad de la situación se hizo más evidente con cada pasada. Esto no era algo que se pudiera deshacer rápidamente. Un movimiento en falso podría desgarrar la membrana o dislocar las articulaciones. La dragona Frost lo observó con aguda inteligencia. ¿Tienes un plan? Estoy en ello, respondió Roy. Se detuvo en lo que parecía ser el punto central del enredo, donde las alas de ambos dragones se unieron en un nudo retorcido que involucraba al menos 6 secciones de membrana y 4 articulaciones. Pero voy a necesitar equipo de la colonia, y esto nos llevará casi toda la noche, gruñó de nuevo. No tenemos toda la noche. Los ancianos vendrán a buscarnos. Entonces me encontrarán ayudándote, dijo Roy con firmeza. Porque si me apresuro, ambos terminarán con las alas destrozadas. ¿Es eso lo que quieres? Ambos dragones guardaron silencio. Roy lo interpretó como permiso para continuar. Marcó el lugar en su mente, anotando puntos de referencia para poder encontrar el camino de regreso en la creciente oscuridad. Volveré en 30 minutos, dijo. No forcejeen mientras no estoy. Solo lo empeorarás. Mientras regresaba a la colonia, Roy oyó al dragón macho murmurar algo en el idioma de los chasquidos. La hembra respondió bruscamente. Roy sonrió para sí mismo. Incluso entre especies, algunos argumentos eran universales. Tenía trabajo que hacer. La doctora Lena Okoye levantó la vista de su microscopio cuando Roy irrumpió en el laboratorio de xenobiología. Había estado estudiando muestras minerales de la última expedición de perforación. Pero una sola mirada al rostro de Roy le bastó para darse cuenta de que algo inusual estaba ocurriendo. Necesito información sobre la estructura de las alas de dragón, dijo Roy sin preámbulos. Específicamente, cuánta tensión pueden soportar las membranas y dónde se ubican los grupos de nervios sensibles. Lena dejó la diapositiva de muestra y le prestó toda su atención a Roy. ¿Por qué necesitas saber esto ahora mismo? Ya casi anochece. Roy explicó rápidamente la situación en el cañón. Mientras hablaba, la expresión de Lena pasó de la curiosidad a la preocupación. Desplegó una pantalla holográfica que mostraba la anatomía del dragón,
girando la imagen para centrarse en la estructura de las alas. Las membranas son increíblemente resistentes, pero solo a lo largo de ciertas líneas de tensión, dijo. Señalando el diagrama, donde se conectan los huesos de soporte, hay flexibilidad, pero entre los huesos la membrana puede desgarrarse si se tira perpendicularmente a estas líneas de pliegue naturales. ¿Qué pasa con las terminaciones nerviosas concentradas aquí? Lena indicó las articulaciones del ala y a lo largo del borde de ataque. Piénsalo como la yema del dedo humano. Las señales de dolor muy sensibles causarán contracciones musculares involuntarias que podrían complicar tu trabajo. Estudió la pantalla, memorizando los detalles. ¿Hay algo más que debas saber? Lena vaciló. El orgullo del dragón no es cosa pequeña. El hecho de que hayan aceptado ayuda de un ser humano significa que están verdaderamente desesperados. Pero ten cuidado. Si les causas dolor, el instinto podría anular su capacidad de tomar decisiones racionales. Entendido, dijo Roy. Recopiló la información de la base de datos de Lena y la transfirió a una unidad de visualización portátil. Luego se dirigió al área de almacenamiento de equipos. El almacén de suministros de la colonia estaba tranquilo a estas horas. Roy recorrió los pasillos recogiendo lo que necesitaba. Lubricante de grado industrial que no irrita el tejido biológico. Cuerda sintética suave para su arnés de escalada. Luces portátiles con brillo ajustable. Un botiquín médico diseñado para fauna de gran tamaño. Herramientas de corte, aunque esperaba no tener que usarlas. El capitán Reeves lo encontró cargando todo en un carro flotante. La jefa de seguridad de la colonia era una mujer práctica que había visto muchas situaciones extrañas, pero incluso ella parecía escéptica. Oí que planeas subirte a 2 dragones enredados, dijo. Solo en la oscuridad. Esa es la idea, confirmó Roy, revisando su lista de equipo una vez más. Eso es o muy valiente o muy estúpido. Probablemente ambas, admitió Roy. Pero si no los ayudo, podrían perder el uso de sus alas. ¿Querrías tener eso en tu conciencia? Reeves suspiró. No, pero enviaré un equipo de seguridad para que observe desde lejos. Si esto sale mal, necesitamos saber qué pasó. Roy asintió. No replicó. Reeves tenía razón al ser precavido. Terminó de cargar su carro y regresó a la esclusa. El cañón estaba oscuro cuando volvió. Los soles gemelos se habían puesto y la tenue atmósfera del asteroide apenas retenía el calor. Roy activó sus luces portátiles y las colocó alrededor de los dragones enredados, creando un círculo de luz en la oscuridad. Ambos dragones permanecieron inmóviles, tal como les había indicado. Era una buena señal. Significaba que confiaban en él, al menos un poco. Ya estoy de vuelta, anunció Roy. Ahora podemos empezar el trabajo de verdad. Desempacó su equipo metódicamente, explicando cada artículo. Este lubricante me ayudará a deslizar las membranas de las alas una sobre otra sin dañarse por la fricción. Esta cuerda es para asegurarme y no cae. Estas luces me permiten ver lo que hago. Y esta pantalla me muestra dónde están tus grupos de nervios para intentar evitar causar dolor innecesario. Frost lo observó con interés. Eres muy meticuloso para ser humano. Soy meticuloso para cualquiera, respondió Roy. Las prisas llevan a errores, y los errores a lesiones. Se puso el arnés de escalada y se acercó al punto central del enredo que había identificado antes. De cerca, la complejidad era aún más evidente. El ala derecha de A se había plegado de alguna manera sobre el ala izquierda de Frost, que luego había pasado por debajo de la articulación del ala de As antes de volver a doblarse. Detrás de ese enredo principal había al menos 3 nudos secundarios que habría que abordar. Roy se subió al ancho lomo de As, usando las crestas naturales del dragón como asideros. Las escamas bronceadas estaban cálidas bajo sus manos, irradiando el calor acumulado del sol del día. Voy a empezar por identificar cada punto de conexión, explicó Roy, hablando a ambos dragones como si fueran aprendices en su taller. Una vez que entienda cómo os metisteis en este lío,
podemos averiguar cómo sacarte de aquí. Trabajó despacio, siguiendo el rastro de cada membrana alar desde su base hasta donde se unía con el ala del otro dragón. Usó su linterna portátil para iluminar los espacios reducidos, y de vez en cuando, aplicó pequeñas cantidades de lubricante para comprobar si las secciones podían moverse de forma independiente. Gruñó cuando la mano de Roy pasó cerca de una articulación especialmente sensible. «Eso duele». «Lo sé», dijo Roy. «Estoy siendo lo más delicado posible, pero necesito saber cuánto se mueve cada sección antes de empezar a desenredarlas». Continuó su examen, y mientras trabajaba, los dragones comenzaron a hablar. Quizás fue la oscuridad o la extraña intimidad de la situación, pero parecían más dispuestos a compartir su historia. «Estábamos compitiendo», dijo Frost en voz baja. «Fue idea de As. Atravesar los estrechos cañones al oeste de aquí». «Era una buena idea», protestó As. «Aceptaste». «Acepté porque dijiste que era demasiado precavido, que las dragones hembras carecen del valor necesario para maniobras cerradas». Roy escuchó mientras sus manos continuaban trabajando. «¿Así que estabas demostrando algo?» «Sí», admitió Frost. As quería demostrarles a los dragones más jóvenes que estaba listo para unirse a las partidas de caza. Quería demostrar que el género no importa en lo que respecta a la habilidad de vuelo. Y entonces ambos intentamos tomar la misma ruta a través de un cañón dividido, dijo As. Ninguno de los dos cedió. Chocamos a toda velocidad. El impacto nos hizo dar vueltas y nuestras alas se engancharon. Roy encontró lo que creyó que era el nudo clave. Estaba ubicado en la unión donde la articulación del ala de As se había bloqueado de alguna manera detrás del hueso de soporte del ala de Frost. Todo lo demás parecía ramificarse desde este punto central. «¿Cuánto tiempo llevas volando?», preguntó Roy, en parte para mantener la conversación y en parte porque tenía genuina curiosidad. 5 años, dijo Frost. Desde que completé mi primer mol. 7 años, añadió As con un toque de orgullo. Y en todo ese tiempo, nunca habíamos visto dragones enredarse así. Ambos dragones guardaron silencio un instante. Entonces Frost habló en voz baja. Los dragones que se enredan suelen morir. La lucha hace que los nudos se aprieten. Al final, las alas se desgarran o los dragones se agotan. Desde que nacemos nos enseñan a evitar situaciones en las que podamos enredarnos. Roy interrumpió su trabajo, sintiendo el peso de la situación. ¿Dices que esto suele ser fatal? Sí, dijo As. Hay canciones sobre ello. Advertencias, cuentos con moraleja que se les cuentan a los jóvenes. Entonces, ¿por qué no me lo dijisteis desde el principio? Porque nos avergonzaba, admitió Frost. Dejamos que nuestro orgullo nos pusiera en una situación que nuestra gente considera una sentencia de muerte. Y luego tuvimos que pedir ayuda a un humano. Roy retomó su examen, pero su mente trabajaba a mayor velocidad. Ahora bien, si los dragones consideraban imposible desenredarse, probablemente se debía a que sus garras y su gran fuerza hacían que el delicado trabajo fuera inviable. No podían evitar aplicar demasiada fuerza, apretando los nudos en lugar de aflojarlos. Pero las manos humanas eran diferentes. Más pequeñas, más preciso, capaz de movimientos sutiles que las garras de dragón jamás podrían lograr. Terminó de examinar el enredo y se recostó sobre el omóplato de As. El dragón bronce giró la cabeza para mirar a Roy con un enorme ojo. ¿Puedes liberarnos?, preguntó As. La arrogancia anterior había desaparecido, reemplazada por simple miedo. Roy sostuvo la mirada del dragón. Sí, pero llevará horas y habrá momentos en que tendré que causar dolor para evitar daños permanentes. Ambos tendrán que confiar plenamente en mí. Ya lo hacemos, dijo Frost desde debajo de As. No tenemos opción. Con o sin opción. Necesito que entiendan algo, dijo Roy con firmeza. Una vez que comience el proceso de desenredado, no podrán resistirse. Si se resisten, incluso por reflejo, alguien podría resultar gravemente herido.
Probablemente yo, pero también posiblemente ustedes. ¿Pueden hacerlo? Ambos dragones asintieron. Roy bajó del lomo de As y recuperó su unidad de exhibición. Tomó notas y realizó bocetos, trazando la secuencia de liberaciones necesarias. Era como planificar un complejo desmontaje mecánico, solo que algunas partes estaban vivas y eran capaces de sentir dolor. Miró hacia el cielo oscuro donde las estrellas comenzaban a aparecer. Iba a ser una noche larga. De acuerdo, dijo, ajustándose el arnés y preparando sus herramientas. Comencemos. 3 horas después, a Roy le dolían los dedos y la espalda por las posturas incómodas que tenía que adoptar para alcanzar ciertos nudos. La noche se había vuelto fría, e incluso a través de su traje ambiental, podía sentir el frío calándole hasta los huesos. Había logrado aflojar 2 de los nudos secundarios, pero el nudo principal seguía firmemente cerrado. Cada vez que creía entender cómo abordarlo, descubría otra complicación. Una membrana se plegaba sobre sí misma. Una articulación se retorcía en un ángulo que parecía anatómicamente imposible. La capitana Reeves había llegado hacía una hora con su equipo de seguridad. Mantenían una distancia respetuosa, vigilando con sus dispositivos de visión nocturna. Su presencia era un recordatorio de que, si algo salía mal, podían ayudar. Aunque Roy no estaba seguro de que ayuda podría brindar si un dragón en pánico decidía desatar su furia. «Háblame del Consejo de Ancianos», dijo Roy, intentando mantener la calma. Dragones en acción. Había aprendido que la conversación les ayudaba a mantener la calma y le daba algo en que concentrarse además de sus músculos cansados. La helada se movió ligeramente, provocando que el enredo crujiera ominosamente. Roy hizo una pausa hasta que todo se calmó de nuevo. «El Consejo gobierna a nuestro pueblo», explicó Frost. 3 ancianos que han demostrado su valía en combate, erudición y liderazgo. Toman decisiones que afectan a todos los dragones de este sector. ¿Y van a estar buscándote?, preguntó Roy, aplicando lubricante en un pliegue especialmente apretado. «A estas alturas, sí», dijo As. Su voz había perdido gran parte de su hostilidad anterior. Horas de inmovilidad forzada y vulnerabilidad compartida habían mermado su orgullo. Se suponía que debíamos regresar antes del anochecer. Si no lo hubiéramos hecho, alguien habría alertado al consejo. Roy asintió, probando la tensión de una membrana del ala. Cedió ligeramente, lo cual era un avance. «¿Qué harán cuando nos encuentren así?» «Se decepcionarán», dijo Frost en voz baja. «Una lástima que 2 de sus jóvenes hayan sido tan imprudentes». «No somos crías», protestó As débilmente. «Nos hemos ganado nuestros nombres de casa». «Entonces deberíamos haberlo sabido», replicó Frost. «Y ahora un humano tiene que arreglar nuestro error». La conversación se sumió en el silencio. Roy continuó trabajando, con movimientos pacientes y deliberados. Ya había lidiado con fallas mecánicas complejas, situaciones donde un movimiento en falso podía causar una cascada de destrucción. Esto no era diferente, solo que en lugar de equipo, estaban en juego vidas. Una voz surgió de la oscuridad. «Roy, ¿puedo acercarme?» Roy reconoció la voz del Dr. Aoyi. «Avanza despacio. Sin movimientos bruscos». Lena emergió en el círculo de luz, con un escáner médico y una manta térmica. El capitán Reeves dijo: «Llevas horas aquí fuera». «Pensé que podrías necesitar esto», dijo ella, levantando la manta. «Gracias», dijo Roy, aceptándola agradecido. Se la echó sobre los hombros sin interrumpir su trabajo. Lena examinó a ambos dragones con su equipo médico. Su temperatura corporal está bajando. «Los dragones son de sangre fría», dijo Roy. «Necesitan calor para mantener la función muscular». «¿Podemos colocar calefactores?», preguntó Roy. Lena confirmó que ya se estaban preparando. En cuestión de minutos, 3 unidades de calefacción portátiles estaban colocadas alrededor de los dragones enredados,
sus elementos infrarrojos proyectando un brillo rojizo en la escena. El calor ayudó. Roy pudo sentir cómo los músculos de As se relajaban bajo él, facilitando la manipulación de las membranas de las alas. Volvió al nudo central con renovada determinación. Esto va a doler, advirtió, colocando las manos a ambos lados de la articulación del ala de As. Necesito aplicar presión aquí para crear espacio para que el ala de Frost se deslice libremente. Sentirás como si intentara dislocarte la articulación, pero te prometo que no lo haré. El diagrama anatómico muestra que existe un rango de movimiento de 2 pulgadas que no causará daño. Hazlo, dijo As entre dientes. Roy empujó, sintiendo como la articulación ofrecía resistencia, y luego cedía gradualmente. El ceniza rugió, y el sonido resonó en las paredes del cañón. Roy mantuvo una presión constante, sin retroceder a pesar del evidente dolor del dragón. Ya casi llegamos, dijo Roy. Solo unos segundos más. Con una liberación repentina de la tensión, la membrana del ala de Frost se deslizó fuera de la articulación. Roy liberó la presión de inmediato y As jadeó aliviado. Lo peor ya pasó. Roy les aseguró a ambos. Todo lo demás debería ser más fácil. Frost giró el cuello para volver a mirar el enredo. Lo lograste. Puedo sentir mi ala. Vuelve a tener movimiento. Roy se permitió una leve sonrisa. Aún no hemos terminado, pero ya hemos llegado a un punto sin retorno. Avanzar es la única opción. Trepó más alto sobre la maraña, colocándose a horcajadas en el punto donde se unían las alas de ambos dragones. Desde este punto de vista, pudo ver cómo debían abordarse los problemas restantes. Era como leer un mapa, solo que el mapa estaba hecho de tejido vivo y criaturas que respiraban. Mientras trabajaba, As hablaba. ¿Por qué haces esto? Porque necesitas ayuda, respondió Roy sencillamente, deshaciendo otro pliegue. Pero no somos de tu gente. Nunca hemos mostrado bondad a los humanos. Muchos dragones consideran a tu especie inferior. Roy hizo una pausa y miró al dragón de bronce a los ojos. Sabes, en mi taller reparo equipos que otros han roto o descuidado. Algunos estaban mal diseñados. Otros fueron maltratados. Otros simplemente se desgastaron con el tiempo. No juzgo las máquinas ni a quienes las rompieron. Solo reparo lo que tengo delante. No somos máquinas, señaló Frost. No, asintió Roy. Pero el principio es el mismo. Estás frente a mí. Estás roto y puedo repararte. Esa es razón suficiente. As guardó silencio un largo rato. Luego dijo, entre mi gente existe un concepto llamado deuda de vuelo. Cuando un dragón salva a otro en pleno vuelo, el salvado le debe al salvador una profunda deuda de honor. No pido nada, dijo Roy. Por eso la deuda es profunda, respondió As. Porque se da libremente, no se exige. Roy deshizo otro nudo, y luego otro. El cielo estaba salpicado de estrellas, y las luces lejanas del puesto de avanzada 7 centelleaban en el horizonte. Sus manos se movían con una eficiencia propia de la práctica, guiadas por horas de experiencia en espacios reducidos y problemas complejos. La doctora Okoya los revisaba periódicamente, controlando las constantes vitales del dragón y llevándole a Roy agua y barritas energéticas. La capitana Reeves mantenía su vigilia con el equipo de seguridad. La noche avanzaba. Cerca de la medianoche, Roy se topó con un problema. Una de las membranas del ala de Frost se había plegado tan apretadamente que restringía el flujo sanguíneo. El tejido se había puesto pálido y frío. Si permanecía así mucho tiempo, sufriría daños permanentes. Necesito restablecer la circulación en esta sección, dijo Roy, examinando el pliegue con atención. Pero para ello, tengo que aflojar parcialmente un nudo que actualmente sostiene ambas pesas. Habrá un momento en que ambos cambien de posición repentinamente. ¿Dolerá?, preguntó Frost. Sí, dijo Roy con sinceridad. Pero la alternativa es perder la movilidad de parte de tu ala. Hazlo, dijo Frost sin dudar.
Roy se colocó con cuidado, apoyándose en el hombro de Ash. Identificó la sección de la membrana que soportaba el peso y se preparó para liberarla de forma controlada. A la de 3, dijo. 1, 2, 3. Soltó la membrana. Ambos dragones se movieron bruscamente, con un movimiento que casi derribó a Roy de su posición. Se agarró al punto de apoyo más cercano que encontró, que resultó ser uno de los huesos de soporte del ala de Ash. El hueso se flexionó bajo su peso, pero resistió. Ambos dragones gritaron, pero el cambio logró lo que Roy necesitaba. La sección de la membrana restringida se desplegó y el flujo sanguíneo regresó de golpe. Frost jadeó al recuperar la sensibilidad en la zona afectada. Arde, dijo. Es normal, dijo Lena desde abajo. Es la sangre que regresa. El dolor se desvanecerá en unos minutos. Roy se incorporó y evaluó los daños. El cambio de posición había ayudado, aflojando varios nudos con los que había estado luchando. A veces, el caos era útil. Ya casi terminamos, dijo, sintiendo una oleada de esperanza. Quizás 2 horas más. Al amanecer, seguirían trabajando, pero Roy veía que el final se acercaba. Nudo a nudo, liberación cuidadosa tras liberación, estaba poniendo orden en el caos, y en el proceso aprendía que la fuerza se manifiesta de muchas maneras. Los primeros rayos del alba pintaron las paredes del cañón con tonos dorados y ámbar. Roy llevaba casi 9 horas trabajando, y cada músculo de su cuerpo le suplicaba descanso, pero ya estaba tan cerca. Solo quedaban 3 nudos, y 2 de ellos eran simples enredos que se soltarían fácilmente una vez que liberara la última conexión principal. Estaba trabajando en ese último nudo cuando oyó el sonido de alas sobre su cabeza. 4 dragones descendieron al cañón, sus enormes figuras bloqueando el sol naciente. Aterrizaron con un impacto estremecedor, rodeando la escena con expresiones que Roy no pudo descifrar. 3 de ellas eran claramente antiguas. Sus escamas mostraban las cicatrices de largas vidas y sus ojos reflejaban el peso de los años. La cuarta era más joven, quizá una mensajera o una asistente. La capitana Reeves y su equipo de seguridad se pusieron inmediatamente en alerta, con las armas listas, pero sin alzarlas. La doctora Okoya dio un paso al frente, con las manos visibles y vacías. Era la más grande de los dragones antiguos. Una mujer con escamas de color gris humo habló con una voz que resonó por todo el cañón. Somos el Consejo de Ancianos. Hemos venido a buscar a nuestros jóvenes perdidos. Ash intentó levantar la cabeza. Anciano Smoke, podemos explicarlo. Silencio, ordenó un dragón macho con cicatrices y escamas carmesí que parecían casi negras en algunos puntos. Os habéis deshonrado a vosotros mismos y a vuestras familias. Los separaremos por la fuerza si es necesario. Roy continuó trabajando en el nudo, sin levantar la vista. No lo recomiendo. La atención del dragón carmesí se centró en Roy. ¿Te atreves a dirigirte al consejo, humano? Me atrevo a decirles la verdad, dijo Roy con calma, mientras sus dedos seguían la cuidadosa secuencia de liberación que había planeado. Estos 2 están a minutos de estar completamente libres. Si los separan ahora, desgarrarán las membranas de las alas que me han llevado toda la noche preservar. El anciano Smoke se acercó, estudiando la situación con aguda inteligencia. Has estado trabajando para desenredarlos toda la noche. Sí, confirmó Roy. Y casi he terminado, así que si pudieran esperar unos minutos más, sería de gran ayuda. El tercer anciano, un dragón más pequeño con escamas pálidas, casi blancas, emitió un sonido de sorpresa. Desenredarlos no es posible. Nunca se ha hecho. Con respeto, dijo el anciano Roy, finalmente levantando la vista para encontrarse con la mirada del antiguo dragón. He pasado las últimas 9 horas demostrando que eso es falso. Ahora, por favor, déjenme terminar antes de que mis manos dejen de funcionar por completo. Crimson gruñó, un sonido que hizo vibrar los dientes de Roy. Hablas con insolencia a tus superiores.
Yo hablo con honestidad a cualquiera, respondió Roy. Y ahora mismo, sinceramente, me estorbas y me lo pones más difícil. Frost habló desde debajo de As. Ancianos, por favor. Roy dice la verdad. Ha trabajado toda la noche sin descanso. Nos ha causado dolor cuando ha sido necesario para evitar lesiones permanentes. Ha demostrado más paciencia y habilidad de la que merecemos. La anciana Smoke estudió a Roy durante un largo rato. Luego retrocedió. Continúa con tu trabajo, humano. Observaremos. Roy asintió en agradecimiento y volvió a concentrarse en el nudo. El punto de liberación final era complicado. Requería que doblara una sección de la membrana hacia atrás mientras deslizaba otra hacia adelante. Le temblaban las manos de cansancio, lo que dificultaba la precisión. Respiró hondo y se tranquilizó. Esto era solo otra reparación, otro problema que resolver. Sus dedos encontraron el agarre adecuado. Aplicó presión en la dirección correcta. La membrana comenzó a deslizarse. Entonces una ráfaga de viento rugió por el cañón, con la fuerza suficiente para azotar los dragones y las rocas sueltas que se deslizaban por el suelo. Roy sintió que perdía el equilibrio. Su pie resbaló sobre las escamas de As. Cayó. El mundo dio vueltas. El entrenamiento de Roy se activó y giró en el aire, intentando alejarse de las afiladas rocas de abajo. Iba a caer mal. Esto iba a doler. La cabeza de As giró con una velocidad imposible. Las fauces del dragón de bronce se abrieron y cerraron alrededor del torso de Roy, atrapándolo en el aire. Los dientes, cada uno tan largo como el antebrazo de Roy, no perforaron su traje. As lo sostuvo suavemente como una perra sostiene a su cachorro. Por un momento, todos se quedaron paralizados. Luego, As bajó cuidadosamente a Roy al suelo y lo soltó. ¿Estás herido?, preguntó el dragón, con preocupación en la voz. Roy se revisó rápidamente. Probablemente tenía moretones, pero nada roto. Gracias. Soy yo quien debería agradecerte, dijo As en voz baja. Te caías porque intentaba salvarnos. Roy volvió a subirse al lomo del dragón, ignorando sus músculos protestando. El trabajo aún no está terminado. Ahora quédate quieto. Sé exactamente en qué punto de la secuencia estaba. Volvió al nudo y, esta vez, sus manos no temblaron. En 2 minutos, deshizo el último enredo principal. El ala de Frost se liberó con un audible suspiro de alivio de ambos dragones. Los 2 nudos restantes fueron sencillos en comparación. Roy los deshizo en 5 minutos. Bien, dijo, descendiendo por última vez. Intenta mover las alas lentamente. Prueba cada articulación. Dime si notas algo raro. Ambos dragones extendieron sus alas con cuidado. Las membranas se desplegaron como enormes velas que captan la luz de la mañana. Se flexionaron y ajustaron, probando su rango de movimiento. Se siente perfecto, dijo Frost, con asombro en la voz. Sin dolor, movimiento completo. As extendió sus alas de par en par y luego las plegó. Increíble. Pensé que jamás volvería a volar. Roy se tambaleó. El cansancio finalmente lo venció. La doctora Okoya se acercó de inmediato, sosteniéndole el brazo. La anciana Humo se acercó a Roy, inclinando su enorme cabeza hasta la altura de sus ojos. Has hecho algo que creíamos imposible. Has salvado 2 vidas que estaban condenadas por nuestras propias leyes y entendimiento. Roy la miró con cansancio. Solo hice lo que debía hacer. No, dijo la anciana Humo con firmeza. Hiciste lo que nosotros no pudimos. Nuestras garras son demasiado grandes, nuestra fuerza demasiado grande. Los habríamos destrozado intentando salvarlos. Pero tus pequeñas manos lograron lo que la fuerza de un dragón no pudo. El anciano carmesí se acercó, y Roy notó que la expresión del antiguo dragón había cambiado. La hostilidad había desaparecido, reemplazada por algo que parecía respeto. Humano, dijo el anciano carmesí, y su voz ya no era desdeñosa. ¿Cuál es tu nombre?
Roy Bennett. Roy Bennett, repitió el anciano. Hoy has demostrado algo que debemos considerar cuidadosamente. El anciano pálido, el anciano susurro, habló. Por primera vez. En nuestras tradiciones, honramos tres formas de fuerza. La fuerza de las garras y el fuego, la fuerza del honor y el coraje, y la fuerza de la sabiduría y el conocimiento. Siempre hemos creído que los humanos carecen de la primera. Así es, dijo Roy con una sonrisa cansada. No duraría ni 5 segundos en combate físico con ninguno de ustedes. Pero poseen las otras dos en grados que no habíamos reconocido, continuó la anciana susurro. Y poseen una cuarta fuerza, la fuerza de unas manos pequeñas capaces de realizar trabajos delicados, la fuerza de la paciencia que perdura toda la noche. La fuerza de habilidades que nosotros no tenemos. Roy estaba demasiado cansado para comprender del todo lo que decían los ancianos. Solo quería dormir unas 12 horas y luego comer una comida completa. Pero entendió lo suficiente para darse cuenta de que algo importante estaba sucediendo. Los dragones lo miraban de forma diferente, no con condescendencia ni desdén, sino con algo parecido al respeto. La anciana Humo se irguió. Roy Bennett, el Consejo de Ancianos hablará entre nosotros. Regresa a tu colonia y descansa. Te lo has ganado. Roy asintió, permitiendo que el doctor Ooya lo guió de regreso al puesto de avanzada 7. Detrás de él, oyó a Acifrost hablando en voz baja con los ancianos, explicándoles lo sucedido durante la larga noche. El capitán Reeves caminaba a su lado. Eso fue lo más valiente o lo más estúpido que he visto en mi vida. Dijiste lo mismo anoche, señaló Roy. Vale la pena repetirlo, dijo Reeves. Pero, en fin, creo que acabas de cambiar algo importante. ¿Viste cómo te miraron esos ancianos al final? Roy lo había visto, pero estaba demasiado cansado para pensar en lo que significaba. Pronto lo descubriría. Roy durmió 14 horas seguidas. Cuando finalmente despertó, todo su cuerpo se sentía como un enorme moretón. Cada movimiento le recordaba la noche que pasó trepando escamas de dragón y trabajando en posiciones imposibles. Estaba acostado en el centro médico de la colonia. La doctora Okoye estaba sentada en una silla cercana, leyendo una tableta de datos. Levantó la vista al oírlo moverse. Bienvenido de nuevo, dijo con una leve sonrisa. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un carguero, admitió Roy, incorporándose lentamente. ¿Qué pasó después de que salí del cañón? Lena dejó su tableta. Los ancianos dragones se quedaron con Acifrost durante varias horas. Luego regresaron a su asentamiento. Hace unas 4 horas, recibimos un mensaje. El Consejo de Ancianos solicita su presencia en su sala de reuniones. Roy parpadeó. ¿Solicitud? Eso decía el mensaje. Nunca antes habían invitado a un humano a su sala de reuniones. El gobernador Park está bastante nervioso por ello. Roy encontró su ropa limpia y doblada sobre una silla cercana. Su cuerpo protestó mientras se vestía, pero lo logró. ¿Cuándo me necesitan allí? Esta tarde, justo antes del atardecer, llegará una escolta de dragones para transportarlo. El resto del día transcurrió entre preparativos. El gobernador Park insistió en informar a Roy sobre los protocolos diplomáticos, la mayoría de los cuales consistían en no ofender a los dragones. El capitán Reeves quería enviar un equipo de seguridad, pero Roy se negó. Si los dragones querían hacerle daño, unos cuantos humanos armados no marcarían la diferencia. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, Roy se puso de pie. En la plataforma de aterrizaje de la colonia. Llevaba su ropa de trabajo más limpia, que aún conservaba algunas manchas de grasa permanentes. Había considerado ponerse algo más formal, pero eso le parecía deshonesto. Los dragones habían invitado a Roy Bennett, el mecánico, no a un impostor disfrazado. Acifrost llegaron juntos, planeando para un aterrizaje sincronizado que demostró la funcionalidad completa de sus alas. Ambos dragones lucían sanos y enérgicos,
totalmente recuperados de su terrible experiencia. Royas lo saludó con una leve inclinación de cabeza. Es un honor acompañarlo a la Cámara del Consejo. Puedo caminar, dijo Roy. No está tan lejos del asentamiento de dragones. Frost negó con la cabeza. La Cámara del Consejo no está en nuestro asentamiento. Se encuentra en las altas cumbres, donde el aire es escaso y la ascensión es peligrosa para los humanos. Lo llevaremos. Roy nunca había montado un dragón. No estaba del todo seguro de querer empezar ahora, pero reconoció el gesto como lo que era, una muestra de respeto y ayuda. Se agachó. Súbete a mi lomo, justo detrás de mis hombros. Agárrate fuerte. Hasta la cresta marcada con bandas plateadas. Ese es el punto de agarre del pasajero. Roy subió a bordo, acomodándose. Las escamas estaban cálidas bajo él, y podía sentir los poderosos músculos moviéndose mientras se ponía de pie. ¿Listo?, preguntó As. Antes de que Roy pudiera responder, ambos dragones se lanzaron al aire. A Roy se le revolvió el estómago al alejarse del suelo. El viento le azotó el cuerpo, y se aferró a la cresta con bandas plateadas con todas sus fuerzas. Volar no se parecía en nada a lo que había imaginado. Era más rápido, más violento y más emocionante de lo que cualquier simulación o descripción le había preparado. El mundo se extendía bajo ellos, y Roy vio la geografía del asteroide como nunca antes. Volaron durante casi 30 minutos, ascendiendo a las regiones montañosas que dominaban el hemisferio norte del asteroide. Finalmente, descendieron hacia una meseta donde ya se habían reunido varios dragones. La Cámara del Consejo era un anfiteatro natural formado por muros de piedra curvos. Antiguos grabados decoraban las paredes de roca, representando dragones en vuelo y en batalla. En el centro del espacio se alzaban 3 plataformas elevadas donde el anciano se sentó. As aterrizó suavemente y permitió que Roy bajara. Permaneceremos aquí como testigos, dijo en voz baja. No tienes nada que temer. Roy caminó hacia el centro de la cámara. Los dragones bordeaban la parte superior del anfiteatro, observando en silencio. Debía haber al menos 50, desde crías hasta ancianos adultos. El anciano Smough habló primero. Roy Bennett, te encuentras ante el Consejo de Dragones, que no se ha reunido para un humano en toda nuestra historia registrada. Has sido traído aquí porque nos has planteado una pregunta que requiere respuesta. Roy se irguió a pesar del dolor en sus músculos. ¿Qué pregunta es esa? El anciano Crimson se inclinó hacia adelante. Durante generaciones, hemos creído que los humanos son criaturas inferiores. Débiles de cuerpo, de vida breve, de capacidades limitadas. Les hemos permitido compartir nuestros territorios porque su tecnología es útil y sus asentamientos nos causan pocos problemas. Pero nunca los hemos considerado iguales. Hasta ayer, añadió la anciana Whisper, cuyas pálidas escamas parecían brillar con la luz del sol que se desvanecía. Ayer, un humano logró lo que creíamos imposible. Lo que ninguna especie entera ha sido capaz de hacerlo jamás, continuó el anciano Humo. Tenemos canciones e historias sobre dragones que quedaron enredados en pleno vuelo. Todos acaban muertos. Se considera un destino trágico, pero inevitable. Nunca lo hemos cuestionado porque nuestras garras no pueden realizar trabajos delicados. Y nuestra fuerza desgarra lo que intenta salvar. Roy escuchó atentamente, empezando a comprender a dónde iba todo esto. Pero los liberaste, dijo el anciano carmesí, trabajando toda la noche. Lograste una hazaña que la cultura dracónica considera imposible. Esto nos obliga a reconsiderar nuestras suposiciones. Entre nuestra gente, explicó el anciano susurro, la fuerza se mide por 3 pilares. La fuerza del combate, la fuerza del honor y la fuerza de la sabiduría. Siempre hemos creído que a los humanos les falta el primer pilar. Así es, dijo Roy con franqueza. Podrías destrozarme sin esfuerzo. Sin embargo, has demostrado los 3 pilares, dijo el Elder Smough.
Has demostrado fuerza física, no de garras y fuego, sino de resistencia y precisión. Demostraste honor al ayudar a quienes no podían ayudarse a sí mismos. Y demostraste sabiduría al abordar una tarea imposible con paciencia y conocimiento. El Elder Crimson se puso de pie en su plataforma. Roy Bennett, has creado un problema para nuestro consejo. Ahora debemos decidir qué significan sus acciones para nuestras dos especies. ¿Eres una excepción? ¿Un ser humano excepcional con habilidades únicas? ¿O acaso los humanos poseen fortalezas que hemos sido demasiado ciegos para ver? La voz del gobernador Park se escuchó entrecortada en el comunicador de Roy. Roy, estoy monitoreando esta transmisión. Ten mucho cuidado con lo que digas a continuación. Pero Roy no tenía por qué tener cuidado. Simplemente necesitaba ser honesto. No soy especial. Roy lo dijo claramente. Cualquier mecánico competente podría haber hecho lo que yo hice. Quizás no exactamente de la misma manera, pero habrían encontrado una solución. Los seres humanos son buenos para resolver problemas que requieren paciencia y precisión. Tenemos que serlo porque carecemos de vuestras ventajas físicas. ¿Así que afirmas que esta es una característica humana común? Preguntó el anciano susurro. ¿Bastante común? Roy lo confirmó. Fabricamos herramientas porque nuestras manos son débiles. Desarrollamos técnicas porque nuestra fuerza es limitada. Trabajamos juntos porque individualmente somos vulnerables. Todo en la sociedad humana está construido en torno a la compensación de nuestras limitaciones físicas. As habló desde donde estaba, al borde de la cámara. Si me permiten dirigirme al consejo, fui testigo directo del trabajo de Roy. No se limitó a desenredar nuestras alas. Explicó cada una de sus acciones. Demostró paciencia cuando nos portamos mal. Nos causó dolor cuando fue necesario, pero primero nos advirtió. Nos trató con respeto a pesar de que nosotros no le habíamos mostrado ninguno. Frost añadió su voz. Y cuando cayó, lo primero que pensó al ser salvado fue en volver a su trabajo. No celebró su rescate ni exigió gratitud. Simplemente continuó con la tarea que había comenzado. El anciano Humo miró a Roy con aquellos ojos antiguos e inteligentes. Si tú no eres especial, Roy Bennett, entonces lo que representas es aún más significativo. Ustedes representan una especie que compensa la debilidad con habilidad, que convierte la limitación en adaptación, que posee fortalezas que no podemos igualar, del mismo modo que nosotros poseemos fortalezas que ustedes no pueden igualar. Sí, dijo Roy simplemente. Los tres ancianos se miraron, comunicándose entre sí de forma tácita. Entonces habló el Elder Crimson. Debemos deliberar. Roy Bennett, usted esperará aquí mientras el consejo considera lo que se ha presentado. Los tres ancianos se retiraron a una cueva en la parte trasera del anfiteatro. Los dragones reunidos comenzaron a murmurar entre sí, y su lenguaje de chasquidos llenó el aire de sonido. Roy se sentó en el suelo de piedra. Tenía las piernas cansadas y no veía sentido en mantenerse de pie si no era necesario. As y Frost se acercaron, colocándose a su lado en lo que podría haber sido un gesto protector. ¿Qué crees que decidirán? Roy preguntó en voz baja. No lo sé, admitió As. Esto no tiene precedentes, pero espero que vean lo que he aprendido. Esa fortaleza se manifiesta de muchas formas, y la inteligencia requiere reconocer las fortalezas que uno no posee. El sol continuó su descenso. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que se oscurecía, y Roy esperó, preguntándose qué traería el amanecer. Las estrellas habían completado su arca a través del cielo cuando los tres ancianos salieron de su deliberación. Los dragones reunidos guardaron silencio de inmediato, con todas las miradas fijas en las plataformas del consejo. Roy se puso de pie. Sus músculos protestaban por el movimiento después de haber estado sentado sobre la fría piedra durante horas. As y Frost se acercaron a él, flanqueándolo a ambos lados. La voz del anciano Smough resonó en el anfiteatro en la oscuridad del amanecer. Hemos llegado a una decisión que cambiará la comprensión que nuestro pueblo tiene del universo y de nuestro lugar en él.
La antigua dragona hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Luego continuó. Durante generaciones hemos medido el valor según estándares que reflejan nuestra propia naturaleza. Honramos la fuerza de las garras porque tenemos garras. Honramos la fuerza del fuego porque respiramos fuego. Honramos la fuerza del vuelo porque volamos. Al hacerlo, hemos sido ciegos a las fortalezas que adoptan formas diferentes. A continuación habló el anciano Whisper. Nuestras historias y canciones están llenas de advertencias sobre el enredo. Enseñamos a nuestros jóvenes a temerlo, a evitar situaciones donde pueda ocurrir. Siempre hemos aceptado que algunas muertes son inevitables, que algunos problemas no tienen solución. Pero esa aceptación nació de la ignorancia, dijo el anciano carmesí, con el rostro marcado por las cicatrices y serio bajo la creciente luz. Creíamos que el enredo era irresoluble porque no podíamos resolverlo. Asumíamos que nuestro camino era el único. El anciano humo miró directamente a Roy. Roy Bennett nos demostró lo contrario, no con un gran gesto ni una hazaña poderosa, sino con un trabajo paciente que duró toda la noche. Demostró una verdad que no habíamos considerado, que las manos pequeñas pueden lograr lo que las grandes garras no pueden, que la precisión puede triunfar donde la fuerza falla, que cada especie posee capacidades únicas moldeadas por sus propios desafíos. El anciano se dirigió a los dragones reunidos. A partir de hoy, el pueblo dragón reconocerá lo que ahora llamamos sabiduría del desenredo. Esta es la fuerza de ver los problemas desde nuevas perspectivas, la fuerza de la paciencia sobre el poder, la fuerza de la acción precisa sobre la fuerza abrumadora. Es una fuerza que los humanos poseemos en la medida en que... No. Un murmullo recorrió a los dragones reunidos. Algunos parecían confundidos, otros pensativos, pero Roy vio que la comprensión comenzaba a iluminar muchos rostros. El anciano susurro continuó el anuncio. Nuestras historias de enseñanza serán modificadas. El relato de los desenredados se añadirá a nuestra tradición oral. Las generaciones futuras aprenderán que el enredo no es una sentencia de muerte, sino un problema que requiere la ayuda de aquellos con capacidades diferentes. El anciano carmesí se levantó de su plataforma. Y ahora el consejo debe reconocer lo ocurrido. Roy Bennett se acercó. Roy avanzó, con el corazón latiéndole con fuerza. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. El enorme dragón con cicatrices descendió de su plataforma hasta situarse frente a Roy. Entonces, lenta y deliberadamente, el anciano carmesí inclinó la cabeza hasta que su frente casi tocó el suelo. Era una reverencia de reconocimiento mutuo, un gesto que Roy solo había visto hacer a otros dragones de alto rango. Roy Bennett, dijo el anciano carmesí con voz formal, pero sincera. Has demostrado una fuerza que desconocía. Me equivoqué al considerar a tu gente inferior. Me inclino ante la sabiduría que desentraña tus misterios, dijo la anciana susurrante, cuyas pálidas escamas captaron los primeros rayos del alba mientras también se inclinaba. Me inclino ante la paciencia que ve soluciones en lo imposible. La anciana Smough fue la última en decir, me inclino ante la habilidad de las pequeñas manos que pueden sanar lo que grandes garras desgarrarían. Roy se quedó paralizado, abrumado por el gesto. Eran seres ancestrales, poderosos y orgullosos, que lo reconocían como a un igual. Entonces sucedió algo aún más extraordinario. Acifrost se inclinaron. Luego, otros dragones en el anfiteatro comenzaron a inclinarse uno tras otro. La ola de reverencia se extendió por la multitud reunida hasta que todos los dragones presentes bajaron la cabeza en señal de reconocimiento. Roy encontró sus palabras con dificultad. No necesito que se inclinen. Simplemente hice lo que cualquiera haría cuando alguien necesita ayuda. Precisamente por eso nos inclinamos, dijo la anciana Smough, alzando la cabeza. Porque actuaste sin pensar en reconocimiento ni recompensa.
Porque trataste una tarea imposible como si fuera simplemente otro problema que resolver. Porque nos demostraste que el valor no se define por una sola medida. El anciano susurro se acercó. Tenemos una propuesta para la colonia humana. Deseamos establecer un intercambio de conocimientos. Los humanos enseñarán a los jóvenes dragones sobre el trabajo de precisión, el pensamiento mecánico y enfoques para la resolución de problemas que nunca hemos considerado. A cambio, compartiremos nuestros conocimientos sobre dinámica aérea, navegación territorial y técnicas de supervivencia perfeccionadas durante milenios. Algunos de nuestros jóvenes ya han mostrado interés, añadió el anciano Crimson, mirando a Ace y Frost. Desean aprender a ver con ojos de mecánico, como ustedes lo llaman. Roy miró a los dos dragones que habían originado todo esto con su insensata raza. Ambos lo observaron con expresiones que tal vez reflejaban esperanza. Solo soy un mecánico, dijo Roy. Enseñarme quitaría tiempo de mi trabajo habitual. Entonces negociaremos con los líderes de tu colonia, dijo el anciano Smoke. Quizás otros humanos tengan habilidades que compartir. Quizás este intercambio pueda ir más allá de un maestro y unos pocos estudiantes. As dio un paso al frente. Roy, una vez dijiste, uno arregla lo que tiene delante. Les pedimos que arreglen algo más importante. Roy consideró que la falta de entendimiento entre nuestros pueblos no era el único factor, sino el primer paso. Pensó en regresar a su taller, a la rutina familiar de reparar equipos mineros y mantener los sistemas de la colonia. Sería más fácil, sin duda, menos complicado. Pero también pensó en la larga noche en el cañón, en los dos jóvenes dragones que habían aprendido a ver a los humanos de forma diferente, en los ancianos que habían desafiado sus propias suposiciones, en la posibilidad de que ese pequeño momento pudiera extenderse hasta convertirse en algo mayor. Tendré que consultarlo con el gobernador Park, dijo Roy finalmente. Y aún tendré que hacer mi trabajo de mantenimiento habitual, pero si podemos organizarlo, estoy dispuesto a enseñar lo que sé. Frost emitió un sonido que podría haber sido la versión dragón de una risa. Ya aprendimos paciencia de ti. Podemos esperar mientras mantienes tus máquinas. El sol asomó por el horizonte, tiñendo el anfiteatro de luz dorada y carmesí. Los dragones reunidos comenzaron a dispersarse, hablando entre sí en su lenguaje de chasquidos. Roy captó fragmentos de conversación. Su nombre se repetía con frecuencia. El anciano Humo se le acercó por última vez. Roy Bennett, viniste al cañón para reparar un enredo, pero lo que realmente reparaste fue mucho más significativo. Cerraste una brecha de entendimiento que ha existido desde que nuestras dos especies se conocieron. Solo uso las habilidades que tengo, dijo Roy. Sí, asintió el anciano. Y al hacerlo, nos recordaste que cada especie tiene un valor moldeado por sus desafíos y adaptaciones únicos. Esa es una sabiduría que debimos haber reconocido hace mucho tiempo. Así Frost escoltaron a Roy de regreso a la colonia, volando por el aire matutino con gracia y ligereza. Mientras descendían hacia la plataforma de aterrizaje, Roy pudo ver al gobernador Park esperándolo con lo que parecía ser toda la cúpula de la colonia. Esto iba a requerir explicaciones, probablemente reuniones, y sin duda papeleo. Pero al bajar del lomo de As y sentir la tierra firme bajo sus pies, Roy se sintió satisfecho. No por el reconocimiento, ni por las reverencias, ni por la importancia histórica que seguramente todos querrían comentar, sino porque había resuelto un problema que necesitaba solución. El resto, fuera lo que fuese, se desarrollaría como tuviera que ser. Gracias por el vuelo, dijo Roy a ambos dragones. Gracias por todo, respondió Frost. Volveremos mañana para comenzar el aprendizaje si su gobernador lo aprueba. Tengan paciencia, aconsejó Roy. El pensamiento mecánico no se aprende rápidamente. As rió,
Una carcajada que hizo temblar la tierra. Tenemos tiempo, Roy Bennett, y hemos aprendido de ti que algunas cosas merecen un enfoque lento. Mientras los dos dragones volvían a alzar el vuelo, Roy se giró para encarar al gobernador Park y las inevitables preguntas. Pero antes de que el gobernador pudiera hablar, Roy levantó una mano. «Déjenme desayunar primero», dijo. «Luego les explicaré todo. Y créeme, vas a querer sentarte para esto». El capitán Reeve sonreía. «Lo hiciste de nuevo, Roy. O la cosa más valiente o la más estúpida posible». Roy admitió que, sin estar seguro de cuál era, el doctor Okoya le entregó una barra nutricional. «¿Qué tal ambas? Lo suficientemente valiente para intentarlo y lo suficientemente tonta como para no darle demasiadas vueltas». Roy le dio un mordisco a la barra de chocolate y volvió a mirar al cielo, donde la ceniza y la escarcha habían desaparecido. A lo lejos, pudo ver más dragones volando, sus escamas captando la luz de la mañana. Un nuevo día había comenzado, y con él un nuevo entendimiento entre especies que habían vivido como vecinas, pero que nunca se habían visto realmente. Todo porque un mecánico trató un problema imposible como si fuera una reparación más. Roy terminó su barrita energética y se dirigió hacia el edificio administrativo. Tenía informes que archivar, horarios que ajustar, y al parecer, un plan de estudios que desarrollar. Un día más de trabajo, la verdad. Esa misma tarde, en su taller, Roy volvió a la procesadora de mineral que aún necesitaba ajustes. El familiar olor a lubricante y metal le dio la bienvenida de nuevo. Sus herramientas colgaban en sus respectivos lugares en la pared, cada una exactamente donde debía estar. Acababa de comenzar su diagnóstico cuando oyó voces en el exterior. Voces de dragones jóvenes hablando en una lengua humana común y vacilante. ¿Es este el edificio donde trabaja Roy Bennett? Roy sonrió y dejó el escáner a un lado. Al parecer, la docencia comenzaría antes de lo previsto. Caminó hasta la puerta del taller y la abrió, encontrándose con 5 dragones jóvenes esperando afuera, algo nerviosos. Sus colores variaban desde el verde oscuro hasta el cobre brillante, y todos lo miraban con curiosidad y respeto. «Soy Roy Bennett», dijo. «Estás aquí para aprender sobre pensamiento mecánico». El dragón verde asintió. «Si nos vais a enseñar», dijo el anciano Humo, «debemos traer paciencia y mentes abiertas, dispuestas a llenarse de nuevos conocimientos». «Buen consejo», dijo Roy. Señaló su taller. «Por desgracia, el techo es un poco bajo para dragones adultos, pero podemos trabajar en el hangar de mantenimiento. Es lo suficientemente grande para todos». Mientras guiaba a los jóvenes dragones hacia el espacio más amplio, Roy sintió el peso de lo que comenzaba. Esto era más importante que arreglar un enredo. Esto era construir algo nuevo. Pero, como todo lo demás, se lograría paso a paso, lección a lección, momento de comprensión a momento. Su caja de herramientas, desgastada pero práctica, reposaba sobre el banco de trabajo, con instrumentos diseñados para manos humanas. Pronto, los dragones aprenderían a ver el mundo a través de la lente que proporcionaban esas herramientas. Y, a su vez, Roy sospechaba que él también aprendería a ver el mundo a través de sus ojos. El intercambio había comenzado. Nadie podía predecir a dónde llevaría, pero Roy Bennett, mecánico del puesto de avanzada 7, había hecho lo que mejor saben hacer los mecánicos: tomar cosas rotas y hacerlas funcionar de nuevo. Solo que esta vez lo que había lo reparado no fue la maquinaria, sino la comprensión.